A la institución. Luis del Carpio, su presidente ejecutivo, está con nosotros esta noche en este primer programa en vivo de 2026. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Mavila. No, al contrario, gracias a usted, porque hay muchas preguntas. Yo había revisado, aquí tengo una suerte de historia de Petroperú desde, claro, la fundación durante el gobierno del general Velasco, cuando se procedió a estatizar lo que era en su momento la International Petroleum Company y otra empresa también. Y luego se crea Petroperú, ¿no?, como una especie de monumento, ¿no?, o emblema de lo que fue justamente un proceso de nacionalización. Pero la empresa ha tenido una historia oscilante y lo que hemos conocido últimamente es lo que yo describía como este camino que finalmente no se encontraba para poder resolver el problema financiero de la petrolera del Estado. ¿Qué hará Proinversión concretamente? Porque cuando hablamos de reestructuración patrimonial, hay quienes dicen, ok, en el decreto se menciona reorganización patrimonial, pero también se habla de sector privado, de la intervención del sector privado. Y es por eso que hay especialistas que han denominado a este proceso que inicia Proinversión como una privatización encubierta. ¿Cómo responde usted a ello? No es una privatización, en verdad un proceso de reestructuración, reorganización empresarial, es un proceso que llevan a cabo en algunas ocasiones las grandes corporaciones a nivel mundial. Todo el tiempo vamos a estar viendo decisiones de este tipo que toman los accionistas para preservar el valor. En este momento tenemos una empresa que en su momento fue rentable, pero dejó de serlo. Lleva muchos años acumulando pérdidas. ¿Desde cuándo? Lleva por lo menos 5 años acumulando pérdidas de manera constante. El Estado ha tenido que hacer aportes constantes de capital, presupuestos que superan los 17.000 millones de soles, como tú indicas, que es un presupuesto para que la población tenga en cuenta, es un presupuesto mayor que el presupuesto del Ministerio de Salud, mayor que el Ministerio de Educación, lo que hemos destinado a Petroperú. Y a pesar de eso, la empresa sigue teniendo pérdidas operativas, es decir, la empresa no logra cubrir sus gastos operativos. Y finalmente, un acto de bastante responsabilidad de este gobierno toma una decisión que todos esperábamos. Muy bien, vamos a organizar la casa, vamos a organizar la empresa y a Proinversión se le ha dado el rol de organizar la casa. En verdad, hay activos importantes en Petroperú que no están siendo eficientemente gestionados. Por ejemplo. Bueno, en general, los activos en verdad no están generando los flujos que debieran generar. Hay activos importantes en Petroperú, pero los flujos que generan no son suficientes para asumir sus operaciones y menos para asumir sus operaciones de financiamiento en el corto y largo plazo, lo cual ha llevado a que Petroperú no tenga la capacidad de atender sus obligaciones de corto plazo con sus proveedores, por ejemplo. Si el Estado no tomaba esta decisión en este momento, en verdad se ponía en riesgo los servicios que esta empresa brinda a nivel nacional. ¿Cuánto iba a resistir Petroperú si este decreto finalmente no se publicaba, no se ponía en práctica este plan de reorganización de... Muy pocos meses. Yo creo que los proveedores hubiesen dejado de suministrar servicios a Petroperú, lo cual hubiese sido bastante grave. Servicios tan básicos como los de seguridad, energía, provisión de crudos se hubiesen suspendidos, con lo cual toda la ciudadanía se hubiese visto afectado. Algo más grave podría haber pasado, que los acreedores hubiesen tomado control de Petroperú. Ahora, tengo entendido que los proveedores estaban impagos. Ya desde en enero se cumplirían 4 meses seguidos. Correcto. Los proveedores hace 4 meses que no están recibiendo los pagos. Esta noticia, en verdad, es algo que también muchos de ellos esperaban. En verdad, todos necesitaban un plan serio para, en verdad, hacer sostenible las operaciones de Petroperú. Ahora, usted ha dicho, y el Premier también ha dicho, que no se trata de un proceso de privatización. Se trata, en principio, de compartimentar la empresa. Es decir, agrupar y decir, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. ¿Cómo lo ponemos en valor? Cada cosa en orden, digamos. Pero el Ministerio de Energía y Minas, luego de la publicación del decreto, ha emitido un comunicado en el que precisó que la reorganización no descuidará el suministro de combustibles en la Amazonía, que era algo que también preocupaba, donde la empresa estatal mantiene una participación mayorista de 97% en Loreto, 91% en Ucayali, aunque en estas regiones solo una fracción de las estaciones de servicio realmente está afiliada a la red. Pero confirmó que la nueva refinería de Talara, cuyo costo de construcción asciende a 6.000 millones y que representa el mayor foco de pérdidas, será incluida en el proceso y podría ser transferida o administrada por operadores privados. ¿Esto no es una privatización? No lo es.
La palabra privatización ha tenido muchas connotaciones en el tiempo. Lo que nosotros necesitamos es, primero, ordenar la casa. Tenemos varios negocios, varias unidades de negocio dentro de Petroperú. Algunas contaminan las otras, es una situación que está contaminada. Entonces, lo que tenemos que hacer es aislar cada unidad de negocio. Nosotros le llamamos bloque patrimonial. Sí. Cada bloque patrimonial lo protegemos porque tenemos que proteger, por ejemplo, las operaciones de Talara. Tenemos que aislar ese bloque patrimonial como una idea, aislarla, dejar que no esté contaminado por el resto de la empresa. Finalmente, esto lo vamos a incluir en un vehículo especial, una sociedad de propósito especial. Vamos a utilizar fideicomisos para protegerlos con la participación de COFIDE u otras entidades. Luego vamos a estar en condiciones en ese momento de atraer capital. Claro, por eso. Y ese capital puede ser capital privado. Por lo tanto, ¿cómo aparece el capital privado en esta reorganización? ¿Cuál es la idea? Si finalmente el Estado ya no quiere seguir destinando recursos a Petroperú y se apela, es de derecho privado, me parece incluso la empresa, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esto será únicamente a través, por ejemplo, se me ocurre, de asociaciones público-privadas, es decir, se va a permitir que el accionariado sea privado, se quiere atraer capital fresco a Petroperú. Por Para eso supuesto. se va a ordenar la casa. Las empresas en el mundo, las empresas más importantes cuando crecen, recurren a capital privado. No quiere decir que deje de ser una empresa del Porque Estado. ¿cuál será entonces la condición para que participe ese capital privado? Porque el inversionista privado quiere también tener, digamos, la facultad de tomar decisiones sobre aquello en lo que va a invertir. Por eso le pregunto, ¿hasta dónde se permitirá el aporte de la inversión privada? Y precisamente ese es el trabajo de proinversión. El trabajo de proinversión históricamente ha sido hacer estructuraciones de proyectos que sean atractivos para el sector privado con el fin de atraer capital al país. Lo que queremos hacer ahora es atraer capital para Petroperú, para ser sostenibles y hacer que esas operaciones sean rentables. Desde luego, con esto vamos a lograr mejor en la gobernanza, en la gestión. Petroperú, igual que otras empresas que han atravesado este proceso, como Petrobras en Brasil en su momento, sufrieron ese tipo de crisis de este momento y la resolvieron. En este momento nos toca a los peruanos resolver el tema. Por eso, ustedes van a desarrollar ese plan porque, Correcto. y yo le decía, para cualquiera que quiera invertir su dinero, que sea privado, quiere tener poder Exacto. de decisión sobre la empresa en la que va a participar como accionista, como socio. Si yo pongo mi dinero, quiero poder decidir en qué se va a usar el dinero, por principio elemental. Por eso le decía, en el fondo no se está cediendo la gobernanza, o esa es la intención, de mantener una cuota del Estado, digo, a partir de la fórmula que ustedes No, desarrollarán. es mejorar la gobernanza, es mejorar la gobernanza. Lo que vamos a hacer es atraer capital de distintas partes del mundo para invertir en Petroperú, para ser socios de Petroperú. ¿Tienen ya alguna lista en la mira? Es decir, ¿hay algún horizonte que se haya tomado en Bueno, hay cuenta? inversionistas de varias partes del mundo interesados en invertir en Petroperú, Ya hay interés. pero no como está en este momento. El día de hoy Petroperú no tiene valor. ¿Qué hay El día de de hoy, cierto? Permítame la interrupción. Sí, yo sé que no tiene valor y es por eso que hay quienes dicen, esto no es una privatización. El propio doctor Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, ha dicho, no podemos hablar de privatización porque ningún privado querrá comprar, hacerse de Petroperú tal y como está. Pero entiendo que la misión de Proinversión es ordenarla y precisamente hacerla atractiva. Hoy por la mañana, el ingeniero y exministro de Energía y Minas, Herrera Descalzi, nos decía que había interés, así como usted ha señalado, en efecto, de inversionistas extranjeros que podrían eventualmente trabajar en Talara, ¿no? Pero en lugar de que la refinería tenga el uso que se le da ahora, abrir de pronto a la fertilización, a convertir parte de la refinería de Talara en una planta de fertilizantes. ¿Esa es una posibilidad? bueno, en general, todos los proyectos que estructuramos en Proinversión lo que abren las perspectivas a nuevos mercados, nuevos negocios, nuevas magnitudes, empresas. Habló de un grupo internacional interesado en darle ese uso. Y conversaremos desde luego con ese ¿Pero se grupo y puede otros confirmar grupos. esa ¿Sí? información? Bueno, es información que él compartió, nosotros tendremos que verificarla también, pero en verdad lo primero que uno tiene que hacer para salir al mercado de inversionistas, al mercado de capitales, al sistema financiero, es ordenar la casa. Así que nuestro primer trabajo en esos meses será ordenar la casa. Proinversión le han pedido, Proinversión ordena la casa, separa lo que está mal de lo que está bien, vamos a dimensionar apropiadamente la empresa. No está bien que ¿Bajo qué criterios se va a producir esa reorganización patrimonial? Vamos a hacerlo en función de los tamaños de la inversión, los riesgos de cada unidad de negocios.
su ubicación en algunos ¿Cuáles serían casos. esas unidades de negocio, para tenerlo más claro? Todavía, por ejemplo, podríamos hablar de unidades de negocios de refinerías, unidades de negocios de oleoducto, por ejemplo. A mí me parece que el oleoducto tiene una serie de riesgos que son distintos a los de la gran corporación, que tienen que ser aislados. También Petroperú tiene una gran cartera inmobiliaria que resiste otro tipo de riesgos que también tienen que ser manejados de manera distinta. Una vez que creemos estas unidades de negocio o bloques patrimoniales, lo que vamos a hacer es blindarlos con fideicomisos y los usos de estos recursos, estos flujos que volverán a ser positivos, primero servirán para atender la operación de cada unidad funcional, operativa. Sí. Segundo, pagar las deudas, trabajadores y en verdad reflotar otra vez a Petroperú como una empresa que ha sufrido crisis como otras partes en el mundo y que en un momento el accionista se siente y dice, vamos a ordenar. Ujú. La reducción de personal se calcula en cuánto. No puedo compartir en este momento una cifra, pero debo decir que es una cifra bastante importante. Más de 1.000 trabajadores. ¿Cuántos la- tiene actualmente Petroperú? Preferiría no dar una estimación de cifras en este momento porque se generan muchas expectativas, pero lo que sí puedo anunciar es que, tal como le indica el decreto de urgencia, hay 20 días hábiles, un mes, para que Petroperú presente este plan de reducción, de reestructuración. ¿Petroperú o Proinversión? Siempre va a estar Proinversión. Proinversión en este momento es el gran arquitecto en esta gran solución. Vamos a estar acompañando al directorio, a la gerencia, a la junta de accionistas en la toma de todas estas decisiones. Estará en función, por ejemplo, del dimensionamiento de cada bloque patrimonial. Cada bloque patrimonial, primero, asegurar su operatividad. Así que el equipo que está a cargo de la operación de estos tendrá que quedarse ahí. A partir de ahí comenzarán a aparecer los excedentes. Correcto, el Ministerio de Energía y Minas podría transferir, tengo la información aquí, hasta 240 millones de soles para financiar esa etapa, justamente para la liquidación de los trabajadores. El Estado peruano financiaría entonces esa reducción de la planilla de Petroperú que bordea los 2.500 trabajadores en la actualidad. ¿Es correcta la cifra? Correcto. Es correcto. Bien, estamos hablando de comprar retiros. Correcto. Lo que hay que hacer es Incentivos, destinar dinero a que los trabajadores se acojan, ¿no?, a retiros voluntarios, en principio. iniciaremos un programa de ese tipo. En verdad se van a respetar todos los beneficios sociales de todos los trabajadores. Aquellos trabajadores que ya sean excedentes, pues podrán acogerse a las invitaciones que hará la empresa y con el fin de sanear las finanzas de la empresa también. Y creo que va a ser algo bueno para los accionistas, que somos todos los peruanos, que tendremos una empresa que finalmente vuelve a ser eficiente. A ver, vayamos a otras preguntas. Abro paréntesis sobre la situación de la ministra Miralles, porque ella estaba trabajando en Proinversión y justamente ha pedido una licencia o ha renunciado. Ella está con licencia en Proinversión. Con licencia. Eso quiere decir que una vez que concluya su trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, podría retornar a Proinversión. Podría retornar o mantener su licencia. De acuerdo, pero bajo esa figura ella sería parte de este proceso de reestructuración, porque se van a colocar las bases, pero no va a concluir al 28 de julio del próximo año. Bueno, Proinversión trabaja con compartimentos estancos. La ministra Miralles está a cargo de la Dirección de Inversiones Descentralizadas, que es la que está a cargo del mecanismo de obra por impuestos. Esto de acá, esta tarea pertenece a otra dirección de línea de Proinversión. ¿No habría conflicto de interés? Creemos que no habría, pero en todo caso, si es que en su momento se genera algún conflicto de interés, como en cualquier caso, en cualquier funcionario, se tendrán que tomar en ese momento, leída la circunstancia, la decisión que corresponda. Pero no tiene usted esa información clara. Dice que pertenece a otra área, pero igual es parte de Proinversión. No hay ningún conflicto de interés en este momento. Esa área de donde pertenecía la ministra no tiene ninguna vinculación. No tiene ninguna vinculación con este En proceso. lo absoluto, no tiene ninguna vinculación. Bueno, a ver, los acreedores que no han recibido pagos, ¿está garantizado el pago de las deudas? Digamos, ¿qué pasa? ¿Existe el riesgo de que Petroperú deje de operar antes de que se concluya esta reorganización? Precisamente por eso sale este decreto de urgencia y por eso estoy acá yo sentado en este set también. Lo que el Estado ha querido evitar completamente es que ese riesgo se materialice. El día de hoy, las tareas fundamentales del día a día es asegurar el pago a los acreedores, asegurar la sostenibilidad de las operaciones de Petroperú a nivel nacional y dar un mensaje a los acreedores que en verdad que deben estar preocupados, bastante preocupados, que en verdad el Estado ha tomado muy en serio este trabajo de la reestructuración de patrimonial con el fin de mejorar la gestión de Petroperú y mantener estas relaciones de largo plazo que seguro vamos a mantener con todos ellos.
Ahora, el primer plazo se cumple en 30 días, ¿correcto? La primera etapa. En el caso de Proinversión son 2 meses. 2 meses, son 60 días para que presenten al directorio de la empresa. Son 60 días para que Proinversión presente lo que le llamamos un plan de promoción. El plan de promoción es un trabajo que vamos a presentar en un plazo máximo de 60 días. Puede ser antes esa presentación. La discutiremos con la Junta de Accionistas, previamente el directorio y las gerencias, lo haremos de manera pública. Es la forma en que Proinversión va a proponer llevar a cabo todo este proceso, que es un proceso que tendrá logros en el corto plazo, otros en el largo plazo que tendrán que ser impulsados por el siguiente gobierno, pero en los próximos meses, durante la gestión del presidente Gerí, el objetivo de esta participación de Proinversión es primero asegurar la sostenibilidad de la empresa, crear esos bloques patrimoniales precisamente para proteger los activos que generan flujos en la empresa y de esa manera en la próxima gestión, en el próximo gobierno, llevar a Petroperú a la dimensión que todos esperamos, una empresa estratégica, solvente, autofinanciada, de la cual los peruanos nos sintamos orgullosos, no solamente por su logo y por su historia, sino porque es una empresa que nos da resultados. La norma ya entró en vigencia a partir de hoy, de ayer en realidad, Correcto. ¿no? Ya entró en vigencia y autoriza la segmentación de activos de la petrolera en bloques, que es lo que usted nos acaba de explicar, habilitando su transferencia o gestión bajo modalidades privadas. Establece que la nueva refinería podría ser reorganizada, transferida o administrada por operadores privados. Correcto. ¿A qué se refiere exactamente eso bajo esquemas como asociaciones público-privadas? Petroperú va a mantener siempre, es decir, un accionariado estatal. ¿El Estado piensa mantener la propiedad de Petroperú? Sí, correcto. El Estado tiene previsto mantener la propiedad de Petroperú. Petroperú no se va a privatizar. Lo que vamos a hacer en cada bloque patrimonial, unidad de negocio, el caso que tú citas, por ejemplo, Sí, la de la refinería refinería. de Lara, pues vamos a identificar los activos críticos, los flujos de obligaciones que corresponden a esta refinería, los vamos a aportar a un vehículo especial, una sociedad de propósito específico, una SPV, que seguro que va a estar administrado por COFIDE a través de un fideicomiso de administración, con lo cual vamos a blindar los activos y los flujos de esta operación. Vamos a establecer en algunos casos probablemente contratos de gerencia, que simplemente es para encargarle a un privado especializado que se haga cargo de este proceso. Quizá como segunda etapa vayamos a invitar al sector privado a invertir capital en la refinería de Talara, que será una nueva inversión. Seguro habrían bastantes personas de compartir las inversiones con el Estado, con lo cual podremos crecer y hacerla mucho más rentable. Van a ser distintas etapas, no es un solo momento, pero lo primero es identificar y proteger los activos críticos. ¿Puede tener esta reorganización un impacto en el precio de los combustibles, que es algo que han advertido los críticos de esta medida? Creemos que no. Hay que recordar que Petroperú es un productor y mayorista de combustible y más del 80% del combustible que tenemos viene del exterior. Y finalmente el precio lo tomamos del exterior, es la forma en que se regula los combustibles acá a nivel nacional. En verdad creemos que Petroperú, por esta gestión que no ha sido del todo eficiente, es muy probable que haya estado trasladando sus ineficiencias al costo de los combustibles, lo cual en verdad también podría haber generado, cosa que tendríamos que ir revisando, que bajo la creencia que estamos pagando un combustible más barato, en verdad lo que hemos estado asumiendo quizás son ineficiencias de Yo la le empresa. preguntaba por la situación de la ministra, sobre todo porque hay un cambio de gobierno en 6 meses. Si esta primera etapa va a tomar 60 días, digamos, podría ser antes, pero el plazo está establecido para 60 días, son 2 meses. ¿Realmente la organización va a ir más allá del 28 de julio de 2026 o los resultados de todo el trabajo que ahora se está iniciando? La pregunta es cómo se blinda este proceso de una decisión política que pueda hacer retroceder lo que se avance ahora. Poco por experiencia en el trabajo de Proinversión. Proinversión viene conduciendo en las últimas décadas proyectos de Estado que los gobiernos han estado respetando todos en su conjunto. No hemos tenido una experiencia de un gobierno que dé marcha atrás en decisiones de este tipo. Tenemos adjudicaciones de importantes proyectos que va a firmar el siguiente gobierno, inauguraciones de proyectos que hará el siguiente, estructuraciones a medio terminar. Este sería el caso. Estamos convencidos de que el siguiente gobierno va
proseguir con estas alternativas porque le estamos haciendo en el beneficio de todos los peruanos, de los accionistas. Pero no basta con la buena voluntad, digamos, o que ese nuevo gobierno finalmente va a poder tomar la decisión en base a los resultados electorales, es decir, va a tener la autonomía de la decisión. Yo creo que sí, siempre los gobiernos han tenido la autonomía de tomar decisiones, pero en temas económicos los distintos gobiernos han sido muy ¿Confía usted respetuosos. en que el próximo gobierno continuará con Yo este creo plan? que el sistema financiero internacional confía en la coherencia de las políticas económicas del Perú. De acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Finalmente, ¿le diría algo a los trabajadores de la empresa que han empezado también ya a expresarse, a preocuparse, expresar esa preocupación? ¿Qué le diría en principio a los sindicatos, que son finalmente, no, aun cuando se diga que se acaban las gollerías, bueno, son, digamos, una fuerza que ha salido a reclamar? ¿Cómo se va a resolver Bueno, eso? está previsto como prioridad para este proceso que ha iniciado Proinversión el tema de asegurar las operaciones, asegurar los beneficios sociales de todos los trabajadores. Vamos a ser muy respetuosos en cada uno de estos casos. Y también me dirigiría, ¿cómo se llama?, a todos los peruanos que son los accionistas y los dueños de esta gran empresa, que seguro que están preocupados también por qué pasa con los recursos que ellos destinan a esta empresa. Yo creo que ya era inviable que sigamos destinando presupuestos que podrían ir a hospitales, a colegios, a este tipo de emprendimientos, Correcto. sin un plan que es el que vamos a trabajar ahora. Muy bien. Bueno, suerte en ese proceso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, señor Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión. Muy amable. Muchas gracias. Y vamos a estar en contacto permanente para ver cómo avanza ese proceso. Nosotros vamos a la pausa, pero